La familia de los rágidos se compone de varias especies de pescado. Está prohibida la pesca y comercialización de algunas de ellas. Otras se dejan ver de vez en cuando por los mercados y las conocemos genéricamente como rayas, aunque no siempre son la misma especie. Las rayas apenas tienen valor comercial y tampoco las cocinas regionales muestran un especial aprecio por ellas. Por tanto, no son especie objetivo. No existe un arte de pesca específico para su captura. Pero hace décadas que los pescadores se dieron cuenta de su valor gastronómico y la incorporaron a algunos guisos marineros. Ejemplos son la raya al pimentón en Huelva, la raya encaldeirada en Pontevedra o la raya con tomate del litoral levantino. Su textura cartilaginosa aleja a los paladares más sensibles de su particular sabor. Es bueno saber que hay cocineros que prefieren utilizarla unos días después de pescarla porque mejora su sabor. No conviene esperar demasiado, ya que la raya desarrolla muy rápido olores a amoníaco. ¿Por qué? Nos lo explica Antonio Garrido, jefe de Servicio de Salud de la Delegación de Salud y Consumo de Almería. La raya es un pescado, capturado, cartilaginoso, a diferencia de los pescados óseos, ¿no? Entonces tienen una sustancia que le protege con respecto a la salinidad del mar, que es el óxido de trimetilamina. Entonces, es el momento en que las bacterias empiezan a consumirlo, lo transforman en amoníaco, ¿sabes? Y entonces huele a amoníaco. Entonces está muy relacionado con el tema de la frescura. Pero tú coges una raya ahora mismo y te la llevas, no huele a amoníaco. No huele a amoníaco cuando ha pasado el tiempo, cuando ha pasado la temperatura, cuando ya no está fresca. Cuando a ti te ofrecen raya en un restaurante o en un bar, está fresca, consúmela, y si no, enseguida se nota. La mejor manera de evitar disgustos es comprar en una pescadería de confianza, donde además se van a encargar de la parte más difícil, limpiar la raya. Una raya se cocina en cualquier guiso, siempre con patatas, porque hace a la patata riquísima. Aquí se cocina en caldo pimentón mucho, frita también, o una salsa de tomate y cebolla. Los bares de tapas de Almería, siempre buscando buena materia prima a precio razonable, han servido durante décadas porciones de raya frita, un bocado muy apreciado en entornos de pescadores. Además de frita, la raya la puedes hacer a la plancha, en sopa, en buñuelos o en guisos. Le van bien infinidad de salsas y guarniciones. La receta estrella tal vez sea la deliciosa y afrancesada raya a la mantequilla negra. Pero en la provincia de Almería y concretamente en la cuenca de la Almanzora, podemos presumir de ajo colorao con raya. Una receta que es todo un ejemplo de ingenio y supervivencia con ingredientes humildes y origen marinero. En el restaurante El Jarrao, auténticos guardianes de la tradición gastronómica, hacen un ajo colorao excelente. Nos vamos hasta el precioso castillo de Cuevas de la Almanzora para cocinar con las hermanas María Dolores y Ana García este plato que se suele acompañar con bollos de panizo. Ponemos agua a hervir, llevamos ebullición, ponemos tomate y pimiento seco. Pelamos y troceamos las patatas. Cuando veamos que la rugosidad de la piel del tomate nos indique que está ya cocido, junto con el pimiento, retiramos y reservamos. Añadimos las patatas y salamos. En una sartén aparte sofreímos los ajos con un poquito de aceite de oliva. Pasamos el pimiento, tomate y el ajo sofrito por el pasapuré. Cuando falten unos 3-5 minutos para terminar la cocción de las patatas, agregamos la raya. Apartamos la olla del fuego y machacamos las patatas.
Envolvemos las patatas machacadas con el puré de tomate, pimiento y ajo, comino, sal y un poco de jugo de la cocción. Troceamos la raya ya cocida y la mezclamos con el ya preparado ajo colorado. Mezclamos harina de maíz con agua tibia y un poquito de sal. Cogemos un poquito de la masa, nos la ponemos en la palma de la mano y aplastamos hasta que se quede completamente hecha una tortita. En la sartén, con un poquito de aceite, los freímos. Claro que es importante mantener los guisos y la cocina tradicional para que no se pierda. Fíjate que son guisos, son recetas centenarias de nuestras abuelas que tienen que pasar de generación en generación. Son nuestras raíces y eso nunca lo podemos perder. Por eso en nuestro restaurante abogamos por esa cocina tradicional.